Quiero compartirte una reflexión. Estuve pensando en la semana en el mensaje del pastor Alejandro del domingo pasado. No sé quiénes recuerdan el mensaje del domingo pasado, pero él hablaba sobre escalones, niveles de una vida cristiana. Y el escalón 3 y 4 era el desafío para el cristiano. Estar en el nivel 3, el nivel 4 era el desafío del cristiano. En donde el nivel 3 era el desafío de dejar de hacer las cosas malas y hacer las cosas buenas. Y el nivel 4 era no solamente eso, sino ayudar a otros a que también estén subiendo de nivel. Y es un desafío que todos deberíamos tomar. Pero empieza la semana y suceden cosas. Y me di cuenta que el subir niveles espirituales, es una decisión, pero que conlleva ser parte de una lucha, de una guerra. No es tan fácil como decidirlo. Lo debemos decidir. Debemos trabajar en eso. Pero se genera una lucha, una guerra. Por ejemplo, si tomaste la decisión de leer la Biblia todos los días, es muy probable que te quieras levantar temprano para hacerlo, pero hay algo que sucede que a lo mejor no te podés acostar temprano, te acostás tarde, o te levantás y tenés distracciones, y empezás a tener esa lucha y no podés lograr lo que te planteaste hacer. O de pronto querés dejar determinados malos hábitos que tenés en tu vida. Pero de pronto te encontrás con amistades que te ofrecen cosas para hacer que no colaboran con la decisión que tomaste. O de pronto querés tener una nueva relación con tu esposa, tu esposo, querés tener una mejor relación con tus hijos, con tu familia. Pero determinados comportamientos inmaduros en la familia hacen que surjan tus comportamientos inmaduros también y se vuelve una guerra, una lucha que más que subir de nivel, te hace retroceder de nivel. ¿Me seguís? Estar en determinado nivel espiritual implica enfrentar una guerra. Si decidís ser cristiano, si decidís bautizarte, si decidís mejorar tu vida de cristiano, si decidís levantar la bandera de Cristo en tu vida, va a surgir personas que quieren destruirte, oposición, generar enfrentamientos y rechazos. Hay amigos que no te van a entender y se van a oponer a tu vida. Hay parejas que te va a confrontar y de pronto te va a decir, yo en esa no te acompaño. Y te va a poner en un jaque de decir, o sigo a Cristo y pierdo la pareja, o sigo en la pareja, pero no puedo subir al nivel espiritual. Hay gente que se propone hacerte la vida imposible porque vos estás entendiendo que tu vida así no puede seguir y tenés que seguir subiendo de nivel. Pero tomar esas decisiones de subir nivel te convierte en ser parte de una guerra, una verdadera guerra espiritual. Y para que haya guerra tiene que haber tres cosas. Primero, una causa. Segundo, alguien que quiera defender esa causa. Y tercero, alguien que se va a oponer. La causa debe ser espiritual. La causa puede ser crecer espiritualmente, bautizarse, dejar hábitos, como te vengo diciendo. Y vos decís, lo voy a hacer, pero hay alguien, un enemigo que todo cristiano tenemos, que se va a oponer. Y ahí empieza la guerra espiritual. Jesucristo dijo en la palabra, mis paz os dejo, mis paz os doy. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero también dijo que va a haber enfrentamientos entre padres e hijos, entre naciones, por su causa. Y en el mundo tendremos aflicciones. Esa mezcla
es lo que tenemos que vivir como cristianos. Esa es una guerra espiritual que cada uno tiene que vivir. Yo quiero compartirte en esta noche tan solo 4 verdades de lo que es la guerra espiritual, para que lo tengas presente en tu vida, para que puedas permanecer en el nivel de excelencia que Dios quiere, que es hacer su voluntad. 4 verdades. Porque hay un pasaje en la palabra de Dios en donde nos muestra que tenemos un real enemigo, cada uno de nosotros, y está en Juan 10:10. Un pasaje muy conocido que dice, el propósito del ladrón es matar, robar y destruir. Mi propósito, dice Jesús, es darle una vida plena y abundante. ¿Qué te quiere dar Jesús? Una vida plena y abundante. Cuando decidís tomarte de esa vida, aparece el ladrón, que viene ¿a qué? A robar, a matar, a destruir. Tu causa tiene que ser seguir el propósito de Dios y estar preparado para enfrentar la batalla espiritual que debemos enfrentar. Estas semanas, el hecho de estar en este barrio, el hecho de tener salón nuevo, vivimos confrontando una guerra espiritual. Los pastores, líderes, mucha gente lo está haciendo. Tenemos que estar fortalecidos. Primera verdad para esta noche. Es medio larga la frase. No todos los problemas que enfrentamos en la vida es parte de una guerra espiritual. Quiero empezar con esto. Porque hay guerra espiritual. Pero muchas veces atribuimos lo que nos pasa al diablo y el diablo no tiene nada que ver. Por ejemplo, decido venir a la iglesia. Salgo de casa y a mitad de camino el auto se queda sin nafta. No le echemos la culpa al diablo, no es nada espiritual, es un tema mecánico. Los autos funcionan con combustible, por si no sabían. ¿Querés cantar en el ministerio de adoración? Yo no me anoto, pero querés cantar en el ministerio de adoración, pero no te aprendés la letra de las canciones. No ensayás las canciones en tu casa. No es una guerra espiritual. Es una irresponsabilidad mía. ¿Me seguís? ¿Querés estar dispuesto para el servicio? Contá conmigo. Pero cuando te llaman, me duele la muela. No puedo ir. No es una guerra espiritual. Es un problema de salud que no atendiste a su debido tiempo. O algo que nos pasa seguido en Carlos Paz. Querés estar dispuesto a servir, venir a la iglesia, pero como vivís en Carlos Paz, te cae ese familiar sin aviso desde el medio del país. O de pronto tenés que rendir y estás atrasado en los estudios, o estás atrasado en el trabajo. Hermano, amigo, no es una guerra espiritual, no es un problema espiritual, es un problema de agenda, es un problema de prioridades. ¿Me seguís? Hay muchas veces que le echamos la culpa al diablo, pero no es culpa del diablo. Si de pronto en tu familia, en tu pareja, tenés malas relaciones, pero resulta que sos un gritón, un calentón, te vivís enojando por todo, levantás la voz y sos violento, no es problema del diablo, es problema tuyo, espiritual o es falta de madurez emocional, pero es algo que te tenés que hacer cargo. Le decimos, el diablo me atacó, y el diablo dice, no me metas a mí que en esta no tengo nada que ver. ¿Me seguís? Pablo podría habernos dado muchas veces clase de guerras espirituales, pero hay un texto que rescato para esta verdad, que dice, entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuál era el problema de Pablo? Era atacado por el diablo. ¿Era eso? En esta situación él fue muy claro. El problema está en mí. Los pecados de nuestras vidas, los errores, son responsabilidad nuestra. No le tenemos que echar la culpa a nadie. Es responsabilidad nuestra. Nos tenemos que hacer cargo. Y en reiteradas veces le echamos la culpa al enemigo. Siempre que suceda algo en la vida,
siempre que te pase algo en la vida, no seas tan rápido en echarle la culpa a alguien. Primero, analízate vos. Primero, verificá si no estás haciendo algo incorrecto, si no te estás equivocando en algo, si no tenés que cambiar algo en tu vida, antes de decir, esto es una guerra espiritual que tengo que vivir. ¿Me seguís? Tenemos que hacernos cargo de que muchas de las cosas malas que vivimos en nuestras vidas son consecuencia de las malas decisiones que tomamos. No es una guerra espiritual, es una guerra personal. Es un cambio que tenemos que hacer en nosotros mismos. Entonces, la primera verdad, no todo es culpa del diablo. No todo es una guerra espiritual. Hay cosas que son consecuencias de nuestras malas decisiones y nos tenemos que hacer cargo. La segunda verdad dice que la guerra espiritual es real y constante. O sea, parece contradecirse con el primer punto, pero no es así. Hay una frase que dice, el clavo que sobresale será martillado. ¿Sí? Y cuando uno quiere sobresalir en la vida cristiana, cuando uno quiere realmente tomar decisiones de avanzar espiritualmente, ¿qué pasa? Es ahí donde realmente viene el ataque del enemigo. Si querés avanzar en la vida cristiana, tenés que estar preparado para pelear una pelea. Son estos momentos que uno quisiera la euforia de decir, que todos griten, sí, yo estoy preparado para la pelea. No los veo muy decididos. Nos quedamos con mis pajos dejo, mis pajos doy. Pero si vos querés crecer espiritualmente, tenés que saber que hay alguien que no quiere que vos crezcas espiritualmente. Y tenés que estar preparado para pelear esa batalla. Si no tomás decisiones espirituales, muchas cosas van a parecer que te van bien en la vida, pero porque la batalla ya está perdida. Tenemos que subir los niveles, pero que tenemos que estar preparados para la batalla. Jesús, nuestro Señor Jesús, cuando estuvo en el río Jordán, Juan el Bautista lo bautizó. Y después de ese momento, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y en el desierto comenzó una batalla espiritual con el mismo Satanás. No necesariamente todos tenemos que vivir ese tipo de guerra, pero la tenemos que tomar como ejemplo para nuestras vidas. Antes de empezar a llevar adelante el desarrollo de nuestras vidas en el ámbito ministerial, tenemos que tener presente que debemos marcar quiénes somos en el ámbito espiritual, porque el enemigo nos va a atacar. Y posiblemente estés en esta noche aquí y estás viviendo en medio de un ataque del enemigo. Si decidís ser cristiano, si decidís bautizarte, como Jesús estaba bautizando, si decidís empezar a servir al Señor, si empezás a comprometerse de decir, nunca más voy a hacer la vida que llevé hasta ahora y quiero empezar a ir a congregarme a una iglesia, si querés decir, empiezo a tener nuevos hábitos, buenos hábitos, quiero restaurar mi vida, quiero arreglar mi situación matrimonial, son todas decisiones que están basadas en los principios de Dios y el enemigo no se va a quedar tranquilo. ¿Qué va a querer hacer? Destruirte. Y hay días que están tranquilos, pero es porque el enemigo está al acecho. Dice Pedro, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Han visto alguna vez cómo son los felinos? Yo no tengo un león, pero tengo un gato. Y a veces lo veo en el patio cómo se agacha y está al acecho. Está jugando con el perro, pero bueno, él hace de cuenta que es un león en ese momento. En nuestra vida espiritual, tenemos que estar, cuando te va bien en la vida,
yo esto no quiero declarar cosas malas, es la verdad. Vos tenés que saber que hay un enemigo real que está al acecho, esperando devorarnos a cada uno de nosotros. Esta guerra empezó en el jardín del Edén. En el jardín del Edén estaban Adán y Eva, paseando, viviendo. Imagínate como quieras ese jardín del Edén. Y sin embargo estaba el enemigo al acecho, tratando de devorar. No le fue muy bien, pero así siguió. Y seguimos leyendo la palabra de Dios y nos encontramos con muchos ataques. Vivir en la vida ministerial dentro de la iglesia, como en la familia, como en un equipo de trabajo, somos todos seres humanos, gente imperfecta, y en esa gente imperfecta nos equivocamos. Y esas equivocaciones son puertas a veces que se abren para que el enemigo ataque, porque está ahí esperando atacar, esperando el error, esperando. Nosotros tenemos que estar dispuestos a permitirnos ser imperfectos. A mí me gusta que Vida con Propósito sea un lugar donde la gente imperfecta le guste venir. Quiero que me des el permiso a equivocar y quiero darte el permiso a que te equivoques. Pero el problema no son las equivocaciones, porque ante las equivocaciones no hay ningún ataque del enemigo. El problema es que cuando hay equivocaciones en cada uno de nosotros, cuando yo estoy en el nivel 3 tratando de dejar de hacer las cosas malas y empiezo a hacer cosas buenas y de pronto me equivoco, a alguien le puede molestar mi equivocación. Alguien puede atacar mi persona por la equivocación que tuve. Y ahí es donde empieza a abrirse la puerta para el ataque del enemigo. ¿Por qué digo esto? Pablo dijo lo siguiente: no permiten que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. Otras versiones dicen no se enojen, otra versión dice enójense pero no pequen. El problema acá no es enojarse, sino cómo te enojas, cuánto te enojas y cómo manejas el enojo. Y sigue diciendo Pablo, y no den lugar al diablo. No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de bendición para los oyentes. No insultes, no digas mentiras, no engañes, no menosprecies a la otra persona, porque si no vas a estar dando lugar al diablo. Y ahí puede comenzar la verdadera guerra espiritual en tu vida o en la vida del que tenés al lado. Y es como un veneno que empieza a contagiarse y le tenemos que hacer frente. La guerra espiritual es real y es continua. Si querés ser un cristiano que sigue subiendo nivel tras nivel, tenés que estar preparado para la batalla. Y es algo de todos los días. Y a medida que tomes decisiones. Quiero leerte, que no va a salir en pantalla, unas frases de Efesios capítulo 6. Empieza diciendo algo así como: hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor. Después dice más adelante: padres, no hagan enojar a sus hijos. Más adelante dice: esclavos, obedezcan a sus amos terrenales. Más adelante dice: y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. ¿Sabes qué? Pablo está escribiendo esto y a continuación presenta unas herramientas para hacer frente a la batalla espiritual. ¿Y cuándo vamos a tener esa batalla espiritual? Según el contexto en donde están esas herramientas presentadas, digo, todos somos hijos, algunos somos padres, otros somos esclavos o estamos en relación de dependencia, otros somos patrones. En nuestra vida diaria vamos a tener
el riesgo de enfrentar una guerra espiritual. Y por eso acá les presento la tercera verdad, que dice que Dios da las herramientas para ganar la batalla. Hasta ahora venía un poco turbio, ¿no? Me estás declarando que voy a tener guerra, guerra y guerra. Yo no quiero pelear. A mí me dijeron que con Jesús todas las cosas... Sí, pero hay que salir a la batalla. Pero Dios nos da la herramienta para ganar la batalla. Leemos juntos. Una palabra final, dice Pablo. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes, en el nivel que hemos querido subir. Lo agrego para el contexto. El objetivo de nuestras vidas es, después de la batalla, seguir de pie y firmes. Acá donde encontramos la ratificación de la verdad anterior. No es tu cónyuge el enemigo. No es tu papá o tu mamá el enemigo. No son tus hijos los enemigos. No es tu jefe, no es el líder de tu ministerio, no es ninguna persona. A ellos perdonalos, ellos no son tus enemigos. Nuestros enemigos son los espíritus malignos y el mismo diablo que nos quiere robar la vida, destruir la vida, quitarnos el gozo. Yo sé que la realidad de algunos de ustedes es mucho más profunda y más complicada de lo que yo estoy planteando. Pero es importante que sepamos determinar y diferenciar la persona del problema. Porque el problema lo está generando el enemigo que nos ataca y nos quiere destruir. La persona posiblemente se equivocó, abrió puertas. Tu enojo le abrió puertas al enemigo, pero acá juntos tenemos que luchar la batalla, porque la batalla es contra todos nosotros y es de un mismo enemigo, el diablo mismo. No es contra carne y huesos, sino contra espíritus malignos. Y el Espíritu de Dios lo permite. El Espíritu de Dios fue el que llevó a Jesús al desierto a confrontarse con Satanás. Lo permite porque eso nos va a dar el entendimiento de que necesitamos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y como dice Pablo, necesitamos ponernos cada parte de la armadura de Dios. Hablar de las partes de la armadura de Dios es todo un mensaje. Ya lo hicimos y ya lo vamos a volver a compartir en algún momento. Pero yo quiero compartirte un resumen que hace Pablo de lo que es ponerse la armadura de Dios. Que tomemos las herramientas que nos da Dios mismo para enfrentar hoy mismo y desde hoy en adelante las batallas que el enemigo va a ir haciendo contra nosotros. ¿Querés saber cuáles son esas herramientas? La primera le puse una frase que dice, el ataque es la mejor defensa. ¿Viste cuando decimos la frase, hay que ir con los tapones de punta? ¿Sí? ¿Escuchaste alguna vez esa frase? Bueno, acá no hay que ir con tapones de punta, acá hay que ir con la espada de punta. Acá tenemos que empuñar la espada y hacerle frente al enemigo. Yo sé que últimamente la Biblia es cada vez menos usada y llega a ser para algunos casos un símbolo de religión, de fanatismo. Es probable que varios jóvenes hoy no quieran llevar la Biblia en la mano o separar tiempo en su vida para leer la Biblia, para profundizar en las Escrituras o para tener la espada en su mente. Pero Pablo dice lo siguiente al terminar de hablar de la armadura
de Dios. Efesios 6:17. Y tomen la espada del Espíritu, la cual es, ¿qué es? La palabra de Dios. Viene hablando de la verdad, de la fe, de la justicia. Son parte de la palabra. Y acá dice, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nosotros tenemos que defendernos atacando con la palabra de Dios. En Mateo 4, cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, la Biblia relata 3 momentos, 3 ataques del enemigo, y en los 3 Jesús se defiende de la misma manera. ¿Qué dice? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, toda rodilla se doblará ante el Señor, adorarás al Señor tu Dios. Jesús se defiende en ese ataque, atacando con la palabra de Dios. Escrito está. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Qué vamos a esperar? ¿Tener el agua hasta el cuello? Tenemos que día a día en nuestras vidas, cada mañana, levantarnos y separar tiempo de nuestra vida, antes que la vida empiece a tomar una velocidad imparable, como muchos de nosotros posiblemente tenemos vidas agitadas, ocupadas. Antes que empiece todo ese ritmo, tenemos que separar tiempo para tomar la espada, aprenderla a manejar, tener nuestra mente empapada de la palabra de Dios, porque eso es lo que nos va a dar la victoria, hermanos. La guerra espiritual es verdad, es real, es continua, pero hay herramientas para enfrentarla y una de esas es la palabra de Dios. No en la mesa de luz, no en el armario, sino en nuestra mente, en nuestra boca. Leer Salmos nos muestra el tipo de adoración que Dios quiere que tengamos. Los salmistas con luchas internas y externas escribieron los salmos para que nosotros entendamos cómo tenemos que relacionarnos con Dios y tener una vida de adoración. Leer Proverbios nos da la sabiduría para enfrentar este mundo tan malo y tan tramposo. Leer los evangelios nos permite encontrarnos con Jesús, su persona, sus obras, ver cómo Jesús auxiliaba a cada uno de sus seguidores. Leer las cartas, por ejemplo las de Pablo, que es el que más cartas escribió, nos permite entender la vida con propósito que Dios quiere que llevemos adelante. La espada del Espíritu es la palabra de Dios y la tenemos que tener presente en nuestras vidas para poder enfrentar la guerra espiritual. No te conformes, por favor, con escuchar un mensaje los domingos. Que eso sea un disparador para que cada día de tu vida te encuentres profundizando en las Escrituras, para que llenes tu mente de la palabra y puedas hacer frente a los ataques cada mañana. Muchas veces llegamos a la noche cansados, después de un largo trabajo, de un largo día de trabajo, y nos acostamos cansados y nuestra mente empieza a acomodarse y podemos dormir mal y tener pesadillas. Yo te animo también que implementes algo. Dormite leyendo la palabra de Dios. ¿Con qué te dormís? ¿Con el noticiero? ¿Con las redes sociales? ¿Por qué no experimentás dejar todo eso de lado? Yo no te pido que analices las 7 iglesias del Apocalipsis. O sea, estamos cansados, reventados, como decimos a veces a las 10 de la noche cuando vamos a la cama. 11, 12, 1. Los estados de WhatsApp, algunos me marcan 4 de la mañana. No sé a qué hora te vas a dormir. Pero ¿qué tal si pones en tu mente en ese momento, aunque sea un versículo bíblico, y te quedas meditando y te dormís con eso? Ya te estás preparando para enfrentar la batalla del día siguiente. La palabra de Dios es fundamental, porque te ayuda a reconocer lo que estás haciendo mal, te ayuda a entender que estás dejando puertas abiertas donde el enemigo te puede atacar, te da la oportunidad que te arrepientas y puedas empezar de nuevo. Pero lo fundamental, que para que la Biblia sea una verdadera arma de ataque, es que la obedezcas. Lee la palabra de Dios, ponela en tu mente,
ponela en práctica. Y estás ya empezando a ganar la batalla espiritual. ¿Qué te detiene a que hoy sea el primer día de tu vida en que empieces a leer la Biblia? Tal vez la primera vez que venís y nunca has leído la Biblia. ¿Qué te impide que hoy sea el primer día en donde vos empezás a comprometerte con la lectura de la palabra de Dios? Hermano, ¿qué ha pasado en tu vida que has dejado de leer las Escrituras? O que las lees, pero para tener conocimiento, pero no estás poniéndola en práctica, no la estás obedeciendo. Después vos te preguntás, ¿por qué me pasa esto? Por las situaciones difíciles, las guerras, las luchas. Dios te está dando la oportunidad en esta noche que digas, esto no va más. Hoy empiezo a defenderme con la palabra de Dios. El segundo punto, la segunda herramienta, le puse buscar ayuda superior. Pablo sella la armadura de Dios, la une con este versículo de Efesios 6:18. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Orar. Cuando la palabra de Dios comienza a llenarte, cuando el Espíritu de Dios empiece a dominar tu vida, es ahí donde tenés que empezar a hablar con Dios y pedirle ayuda. ¿Qué esperás? ¿Que te estés en el peor de la batalla recién para pedir ayuda o crees que podés solo? La oración es la clave para que la vida cristiana progrese. La oración es la palabra clave que representa el diálogo que tenés que tener con Dios, pidiéndole ayuda para salir al frente en cada guerra que tenés. ¿Y cuándo tenés que orar? Pablo dice, en todo momento. Hace años atrás desde hace años atrás se ha puesto de moda las mesas de ayuda, los call centers, en donde las empresas de servicio te brindan un servicio de 24/7. O sea, podés llamar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ellos te van a atender. Bien, si te atienden, es un milagro. Normalmente te aparece la frase que dice, ¿qué te dice la frase de cuando llamas a un call center? Todos los operadores están ocupados. Pero no pasa lo mismo con Dios. Con Dios tenemos 24/7 real. Con Dios podemos llamar a cualquier hora, cualquier momento podemos hablar con Dios y decirle, Dios, necesito ayuda. Abrirle tu corazón y plantearle tu situación y Él te va a ayudar. ¿Cuándo? En cada momento. Pero también dice en toda ocasión. Cualquier problema de tu vida es una ocasión para acercarte a Dios. A Dios no lo aburre ningún tema, ni lo asusta ningún problema. No hay dimensión de ninguna guerra o ataque que tengas que Dios no pueda enfrentar. Todo está bajo su jurisdicción. Él le puede hacer frente a cualquier cosa. Vos tenés que pedirle ayuda a Dios. No hay tema que no sea importante para Dios. Si a vos te interesa un tema, si para vos es importante algo, Dios está ahí para darle importancia a tu situación. Y Él te va a socorrer. Esa es la gran herramienta que tenemos. Tenemos que orar. Pablo también dice a los hermanos tesalonicenses, oren, ¿cuándo? Sin cesar. Nunca dejen de orar. Ir a la palabra de Dios es la primera herramienta, tiene que ser nuestra espada. Hermano, ¿cuánto hace que no clavás rodillas al piso? Y le pedís ayuda a Dios para que te venga a socorrer. La guerra espiritual es real, pero la podés enfrentar con esas dos herramientas. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Yo siempre digo, a mí me engañás fácil. Ni siquiera te gastes en contestarme o en mentirme. Pero pensá, ¿cómo está tu tiempo de oración? ¿Orás por los alimentos en la mesa? Cuando te levantás decís, Dios, gracias por el día que me das, ayúdame, y salís a trabajar.
el diálogo con Dios es un diálogo que tenemos que compararlo como con un amigo. Si querés conocer a Dios, si querés conocer a un amigo, ¿qué tenés que hacer? Pasar tiempo con él. Es más, si pretendés pedirle ayuda a un amigo, te tiene que conocer, ¿sí o no? Con Dios tiene que ser así, tiene que ser una relación intensa, la oración tiene que ser un diálogo constante, todo el día, todos los días, 24/7. Dios está dispuesto para inclinar su oído a vos y que vos le cuentes tu problema. Yo quiero que al salir de acá, la guerra espiritual no te intimide. Por 3 herramientas que Dios nos da: la palabra de Dios, la oración y, en tercer lugar, la tercera herramienta es que no tenemos que pelear solos. Pablo, un luchador de batallas, alguien que nosotros nos sacamos el sombrero con Pablo y podríamos decir, Pablo podría haber enfrentado todo solo. Dice, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes y oren también por mí. Acá donde está la importancia de la iglesia local. La iglesia tiene muchas cualidades que nos benefician a cada uno de nosotros. El cristiano no tiene que vivir como un llanero solitario. La iglesia está para que nos apoyemos. Así como nos puede dar tranquilidad que hay policías en la calle combatiendo la inseguridad, mucho más y con más precisión nos da tranquilidad saber que hay alguien que está orando por mí. En Vida con Propósito hay un ministerio de oración que está comprometido a estar orando por cada una de tus necesidades, si se las haces saber. Por eso, antes de irte en la mesa de informe, ahí acércate y decir, ¿dónde puedo anotar un motivo de oración que tengo? Y ahí te van a estar tomando los datos. Porque Dios no la hizo porque no sabía qué otra cosa hacer a la iglesia. Instituyó la iglesia como un grupo de familia para que nos estemos ayudando unos a otros y estar orando. No solamente el ministerio de oración, los grupos pequeños. Nati contó su historia. Nati era parte de un grupo pequeño. Ella sintió su familia presente ahí. No estaba en una iglesia invisible. Estaba en una iglesia real, con personas reales, personas que semana tras semana se juntaban con ella y sabían sus necesidades. ¿Qué cosa más importante estás haciendo en la semana que no podés dedicar tiempo a tener 1 hora o 2 por semana para juntarte con otro hermano a compartir tu vida? El grupo pequeño no es una reunión más. No es una cuestión institucional, es un momento en donde abrís tu vida, donde otros abren su vida. Y podemos decir, como dice Pablo, como leímos recién, y oren también por mí. En el grupo pequeño, la gran desventaja es que en el grupo sos quien sos, no podés tener máscaras ahí. Las máscaras se caen. Ahí somos reales. Y ahí hasta Pablo diría en el grupo pequeño, oren también por mí. La batalla espiritual se gana con la palabra, con la oración y con el vivir realmente en comunidad. No enfrentar la lucha solos. La cuarta y última verdad es que Dios ya ganó la guerra. Dios ya ganó la guerra. Dios es llamado en la palabra Jehová de los ejércitos. Cuando el pueblo de Israel tenía que enfrentar la batalla, ¿quién ganaba las batallas? Jehová de los ejércitos. El pueblo tenía que salir al campo, tenía que ir a luchar, pero la confusión la generaba Dios. La batalla la peleaba Dios. Sean 1, 2, 300 o un pueblo contra toda otra nación. Dios ayudó a Moisés, a Josué. Dios ayudó y luchó la batalla de David.
de Sansón, de Gedeón. Y Dios sigue siendo Dios. Y Dios sigue ganando batallas. Y Dios quiere darte la victoria en tu vida hoy mismo. Jesús dijo, no estoy solo porque el Padre está conmigo. Y agregó, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Cuando salgas de acá, tenés que salir convencido que no importa la guerra que tenés que enfrentar, estás al lado de quien venció al mundo. Jesús, con su muerte y resurrección, venció la muerte y al que tenía poder sobre la muerte. Satanás y todos los espíritus que hoy te quieren hacer creer que estás bajo sus pies, fueron vencidos en esa cruz, en ese sepulcro. Pablo dice una palabra muy fuerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? Muerte, ¿dónde está tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley, pero demos gracias a Dios que nos ha dado la victoria a través de nuestro Señor Jesucristo. Yo no te quiero empoderar, el poder lo da Dios. Es como salir a jugar un partido de fútbol con un equipo que ya está vencido, que ya está eliminado. Pero el partido lo tenés que jugar lo mismo. Tenemos que salir a la cancha. Tenemos que saber que hay una batalla. La tenemos que enfrentar. Vamos a pasar momentos difíciles, vamos a transpirar, vamos a llorar. Pero no tenemos que perder la convicción y el gozo que nos da la palabra de Dios, que nos da la oración y que nos da la comunidad de saber que Cristo es el que vence la batalla. Ya ganó la guerra. Satanás está vencido. Lo estamos haciendo más famoso de lo que es, porque Él está condenado al infierno. Y Él no puede hacer nada contra nosotros si nos tomamos del poder de Dios. Jesucristo dijo, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Y si no perteneces aún a Dios, esta noche es el momento para que digas, Dios, quiero pertenecer a tu reino. Quiero que vivas en mí. Porque sigue diciendo Jesús, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. La guerra es constante, la guerra es real, pero estamos en el equipo ganador. Si mañana tenés que enfrentar algo, si esta noche sabés que llegás a tu casa y tenés un enfrentamiento, rendite a los pies de Cristo. Decile, Señor, ayúdame a usar tus herramientas, porque la batalla está ganada. Hay una quinta verdad, pero la vamos a dejar para un mensaje completo. Que cada batalla Dios la convierte en algo bueno para nosotros. Por eso permite que la enfrentemos. Ahí donde estás, quiero que cierres tus ojos y que pienses en la batalla que a lo mejor tuviste que enfrentar hasta ahora. Y declará dentro tuyo, no prosperará el ataque del enemigo. Decilo para que los espíritus malignos se enteren. No prosperará el ataque del enemigo. Mi Dios siempre triunfará y no fallará. Voy a ver la victoria porque la batalla es del Señor. Hay poder en el nombre de Cristo y cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes de la vida. Cada batalla sé cómo terminará. En el nombre de Cristo voy a ver la victoria. Padre amado, en esta noche declaramos que la victoria es tuya. Desde los inicios nos mostraste la obra de Cristo en la cruz, en donde derribaste al que tenía poder sobre la muerte. Los expusiste en vergüenza al mismo diablo y a todos los demonios. La sangre que se vertió en la cruz nos limpió de todo pecado. La muerte venció a la muerte con la vida de Cristo. La resurrección marcó un antes y un después para toda la humanidad. Señor, declaramos que la victoria de la guerra
ya está hecha. Y que la batalla de cada día de nuestras vidas va a terminar en victoria. Vamos a ver la victoria, porque tú, Señor, nos vas a estar acompañando. Señor, declaramos que hoy reinas, que hoy vives, que hoy enfrentas nuestras batallas. Declaramos que no hay enemigo que te pueda vencer. Declaramos que nos vamos a levantar en victoria y la vamos a ver, porque tú estás de nuestro lado. Padre amado, pido bendición para toda esta comunidad, para aquellos que están enfrentando una guerra espiritual, para que les des las herramientas con tu palabra, con tu diálogo y con esta hermosa iglesia que va a estar apoyando en oración. Bendito Dios, hoy decimos todos juntos como iglesia que vamos a seguir adelante levantando la bandera de Cristo, que no va a haber enemigo que nos frene, que nos derrote. Declaramos que la victoria ya está dada por la obra de Cristo en la cruz. Nos comprometemos en esta noche a ser nosotros quienes levantemos la espada, que nos defendamos en oración y que nos defendamos en comunidad. Te damos la gloria y la honra y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Ponete de pie para declarar juntos con esta canción que la victoria la vamos a ver en Cristo Jesús.